Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué gozo de verles y de vernos una vez más en este año. Creo que ese es uno de los primeros servicios de estudio bíblico que tenemos del 2021 y damos la gloria a nuestro Dios. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar, vamos a iniciar este servicio. Mi Dios bendito, Padre amado, eterno Padre, Señor, te agradecemos por tu presencia, Señor, aquí en este lugar. Gracias, mi Dios, por traerme a tu casa, traer a mis hermanos a tu casa, Señor. Padre, en el transcurso de esta semana, Padre, tú te has podido manifestar, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Padre, solamente te agradecemos, Padre. Mi Dios bendito, porque tú eres Dios, tú eres el Rey, tú eres quien gobierna nuestras vidas, quien nos ayuda, quien nos levanta, Señor, en momentos difíciles. Padre, agradecemos tu fidelidad. Padre, te agradezco por mi esposa, Señor, por aquellas esposas de mis hermanos, esposos, Señor. Gracias por la familia que me has dado, Señor. Padre, por el aire, por tu provisión, Señor, que vemos tus misericordias cada mañana para con tus hijos, Señor. Padre, en esta noche queremos adorarte, queremos bendecir tu precioso nombre, Padre, que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros y que se glorifique en este lugar también, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta semana el pastor Medina me dijo, Rafa, tienes la bendición de poder dirigir alabanza el miércoles. Y dije, bueno, pastor, aquí estamos. Y pensaba, bueno, ¿qué vamos a cantar? Y comencé a acordarme de mi niñez o de mi adolescencia, las canciones que cantábamos en ese tiempo. Y bueno, pues, y quise que esta noche quiero que ustedes también la puedan cantar, y yo sé que se la saben. Dice así. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a alabar a Dios. Una vez más. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Una vez más, adoremos a nuestro Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios.
amamos, Jesús. No hay otro como tú. Bendito Rey eres tú, Dios de mi corazón. Señor, en esta noche levantamos una vez más un altar aquí en tu iglesia, Señor. Queremos adorarte. Tú eres ese río de vida nueva, de vida abundante, Señor, para cada corazón en esta noche, Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, dentro de mí. Díselo al Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanzas, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Jesús, mi Señor, recíbelo. Hay un río de sanidad en esta tarde. Te amamos, Jesús. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río. Es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Denle un fuerte aplauso al Rey en esta noche, al que vive por siempre. Aleluya. Hace años cantábamos un coro que decía, que hablaba de lo hermoso que ha sido Dios para nuestras vidas. Que Él, aun siendo, muchas veces decimos de la cloaca, lo último,
Dios tuvo misericordia de nosotros y nos escogió y nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a cantarlo en esta noche. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Pista, monitor. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Puedes levantar tu voz fuerte. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Vamos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciamos al mundo de su amor y verdad. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa,
es su amor y verdad. Anunciaremos tu palabra, Señor. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Si me ayudas con la pista, monitor. Aleluya. Que todos los pueblos le alaben y le adoren. Es algo precioso. Amén. Va a llegar el día que todas las naciones, todos los pueblos de la tierra van a alabar y bendecir el nombre de Jesús. Amén. Es una poderosa palabra. Alabámosle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que vienen en su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque él hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque quiso. Cristo nos ama, alabadle, alabadle, alabadle. Te amamos, Señor. Pueblos todos unidos, celebrando la victoria de Jesús. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, bailando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, bailando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Te alabamos, Señor Jesús. Tu nombre es admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte. Te bendecimos a ti, Señor. Ayúdanos con las palmas, por favor. Vamos a alabar a nuestro Dios. Con poder y autoridad. Así vino el Hijo del Hombre. Aleluya. Vamos a confesarlo en esta noche. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria
brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Tú eres príncipe de paz. Te alabamos, te exaltamos, Jesús. Solo tú, Señor, eres digno. Admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable, eres admirable, Señor, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable. Tú eres admirable, Jesús. Dale un fuerte aplauso. Te amamos, Señor. Tú eres nuestro dulce refugio, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Sino a ti, Jesús. Cántala conmigo. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Tú me alientas, Señor. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador.
Gracias por tu amor, Jesús. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Tú me alientas. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Solo tu paz nos llena, Señor. Solo tu amor incomparable, tu fidelidad que es eterna, Señor. Te amamos a ti, Jesús. Reposamos en ti, Señor. No hay otro Dios como tú. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Tú eres nuestro dulce refugio, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Díselo. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, grande y poderoso eres tú, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, gloria, honra y alabanza al Todopoderoso. Qué bendición las canciones, gracias Rafael. Qué bendición las canciones. Recuerdo que en la infancia yo cantaba todas esas, me las ponían incluso para dormir, y recordarlas fue una bendición. Qué hermoso es poder adorar a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo están mis amados? Tomen asiento, por favor, perdón. Amén. ¿Cómo estamos, amados hermanos y hermanas, hijos e hijas del Rey de Reyes? ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Amén, en victoria. Después de ese ayuno yo creo que solo pueden venir cosas grandes este año. Amén. Así lo creemos y seguramente así va a pasar. Lo mejor para los hijos del Señor según la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Bien. Continuamos con el estudio de Primera de Tesalonicenses,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 8. En el anterior estudio, el anterior miércoles, revisamos desde el versículo 1, versículo 2, versículo 3 y nos saltamos al versículo 9 y versículo 10 porque vimos que estos estaban conectados con el versículo 3. Así que lo que nos resta el día de hoy del capítulo 1 es el versículo 4 al versículo 8. Amén. Dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Papá Dios, gracias Señor te damos por este día más de vida que nos has dado, mi Dios. Gracias Señor por esta noche, una noche de bendición, Padre, una noche en la que podemos acercarnos otra vez a ti, mi Dios, confiados en que tú nos recibes, confiados en que tu presencia, Señor, está en este lugar. Padre, te rogamos que sea tu Espíritu Santo controlando este tiempo, controlando el ambiente, que seas tú, mi Dios, llenando la atmósfera, Señor, con tu presencia. Te rogamos, Espíritu Santo, que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria, toda la honra, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, nos centramos entonces en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice en sus notas: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este estudio tiene como título Un Evangelio de Poder. Dice en sus notas: este versículo tiene una gran profundidad. Así que vamos a leerlo en otra versión. Dice la otra versión: pues cuando os anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino también con manifestaciones de poder y del Espíritu Santo, y plenamente convencidos de nuestro mensaje. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros, buscando vuestro bien. Note que Pablo dice en el versículo: no solamente fuimos a vosotros cuando predicamos el Evangelio, no solamente fuimos a predicarlo con palabras, no solamente se dio con palabras. Es decir, lo predicamos con palabras, sí, pero también hubo poder, hubo también la presencia del Espíritu Santo y hubo convicción en nuestro mensaje. Y esas son las tres características, ¿no?, de un evangelio poderoso. Y en sus notas dice: hay tres aspectos de un evangelio de poder que queremos considerar. Lo primero es: el evangelio se predica, el evangelio se manifiesta en poder y el evangelio se vive. Entonces ahí tenemos las tres: el evangelio se predica, el evangelio se manifiesta en poder y el evangelio se vive.
Vamos a lo primero. El Evangelio se predica. El Evangelio se predica es el Evangelio en palabras. Anunciar el reino de Dios con nuestros labios. Lo primero que una persona necesita es escuchar la palabra de Dios. Esa es la base objetiva. La gente tiene que escuchar el Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el primer aspecto de un evangelio de poder es que el evangelio se predica, ¿no es cierto? El evangelio se anuncia con palabras. Y decía Jesús, ¿no es cierto? Si ustedes no hablan, bueno, las piedras hablarán. Es necesario predicar el evangelio, es necesario anunciarlo. Es necesario ir, muchas gracias. Es necesario ir y predicar el evangelio, que fue el mandato que nos dejó el Señor, ¿cierto? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, es necesario. Hay algunos que dicen, no, bueno, pero está bien con ir a la iglesia, yo lo invito, qué sé yo, a mi amigo que no conoce de Dios, a mi amiga que no conoce de Dios, a mi familiar que no conoce de Dios, y todo bien, ¿no es cierto? Oro por él, que el Señor algún día lo alcance con su luz. Está bien, todo muy bien, pero es necesario predicarle el evangelio, es necesario salir, levantarnos de nuestra silla, ir donde esa persona que necesita la luz y decirle, oye, ¿sabes qué? Cristo salva, Cristo sana, Cristo te ama. Es necesario predicar el evangelio con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Prediquemos entonces la palabra de Dios. Amén. El segundo punto, ¿no? Tenemos que el evangelio se predica. Vamos con el segundo punto. Dice, el evangelio se manifiesta en poder. Anunciar el evangelio con nuestros labios es la parte natural del proceso, pero no lo concluye, porque la palabra de Dios es un libro sobrenatural. Sin el Espíritu Santo, el evangelio solo consistiría simplemente en palabras, pero con el Espíritu Santo, el evangelio, ahí está, dice, pero con el Espíritu Santo, el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16, que algunos seguramente ya se lo sabrán de memoria. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Más fuerte, es poder, ¿no es cierto? Así que dígalo con poder, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Se ha podido completar todas sus notas? ¿O estoy yendo muy rápido? Porque a veces me dicen, no, es que va muy rápido. Me avisan nomás y podemos ir un poquito más lentos. Hasta ahora todo bien, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Poder de Dios para salvación. Amados, sin duda nuestro Dios es grande y hacedor de maravillas. Todas ellas son asombrosas, pero no existe milagro más grande que la salvación. Entonces tenemos que el evangelio sí se predica con palabras, ¿no es cierto? Está ahí Pablo diciendo a los tesalonicenses, hola a los tesalonicenses, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Cuando fuimos a predicarles el evangelio, fuimos en palabras. ¿Por qué Pablo aclara un poquito esto? Porque en el contexto en el que estamos ya hay un montón de filosofía, ¿no es cierto? Pablo de hecho debate con los epicúreos, los estoicos, ¿no? Entonces ya hay diferentes corrientes filosóficas, personas elocuentes, ¿no? que con el habla seducían a otros para que siguieran estas corrientes filosóficas.
Entonces Pablo, al predicar el evangelio, dice, bueno, todo bien, pero nosotros no solo tenemos elocuencia, nosotros no solamente somos pura palabra, para que la gente no diga que cree porque somos elocuentes o porque hablamos bien. De hecho, la mayoría de los apóstoles eran pescadores, ¿no es cierto? Y no tenían esa elocuencia. Y Pablo dice, mira, la filosofía humana, ¿sabes qué? Pueden hablar bonito, pueden tener esas palabras rebuscadas, pueden sonar bonito, pero nosotros no vinimos solo en palabra. Nosotros vinimos con poder, con el Espíritu Santo, de manera que ustedes creyeron y se convencieron, y ahí viene lo otro, en plena certidumbre, es decir, se convencieron, la convicción que nosotros teníamos. Les predicamos el evangelio no solamente con palabras, pero con poder, con el Espíritu Santo y con convicción. Es decir, estábamos convencidos de lo que les estábamos diciendo. Y eso fue lo que produjo en ustedes esa fe tan genuina. Entonces, gloria a Dios por el poder del evangelio, ¿no? El evangelio es un evangelio que se predica. El evangelio es un evangelio que se vive, pero gloria a Dios porque el evangelio también se manifiesta con poder. Aleluya. Y es muy necesario. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Si el evangelio es un evangelio que se predica, que se anuncia con palabras, y Pablo dice aquí también se manifiesta con poder, ¿por qué no vemos las manifestaciones hoy en día? ¿No es cierto? Es una pregunta válida. En pleno siglo XXI, ¿qué pasa con las manifestaciones? No veo a alguien que sane a los enfermos con su sombra, como lo hacía Pedro por el poder del Espíritu Santo. Entonces hay una interrogante, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Será que los milagros cesaron? ¿Los milagros caducaron? ¿Venían con fecha de expiración? ¿No es cierto? No, nada que ver. El evangelio sigue siendo el mismo porque el evangelio es la palabra de Dios y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué pasa? Primero, que los milagros, las sanidades, el poder de Dios, ¿no es cierto? El poder del evangelio es precisamente eso. El poder del evangelio, es decir, se manifiesta cuando salimos a predicar el evangelio. Entonces no podemos esperar que las manifestaciones ocurran solamente entre cuatro paredes en las iglesias, porque queremos todo para nosotros. A veces somos un poquito egoístas, ¿no? ¿Verdad? Y queremos que el Espíritu Santo haga con nosotros maravillas, queremos el hablar en lenguas, que el Espíritu Santo nos bautice, que hayan cultos, eventos en que la presencia de Dios se sienta tan grande. Pero yo imagino a Dios diciendo, bueno, tantos años que le he venido dando a mi iglesia el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y en intimidad siempre podemos conectarnos con la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo nos ministra libremente como Él quiere. Entonces, yo imagino a Dios diciendo, bueno, está bien que quieras más de mí, está bien que quieras las manifestaciones, está bien. Pero allá afuera hay mucha gente que no me conoce todavía. Y yo también quiero morar en esas personas. Entonces, ¿por qué no se manifiesta el poder de Dios tanto como en la iglesia primitiva? Porque no estamos predicando el evangelio. No sé si recuerdan la cita que dice, estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Y hablábamos un domingo, decíamos que esa fe se manifestaba en acción. Entonces, yo manifiesto mi fe en la acción de predicar el evangelio y las señales me siguen. De hecho, si usted revisa el libro de Hechos, todos los milagros, incluso Jesús, todos los milagros, todas las manifestaciones, todo pasa en contexto de evangelismo. ¿Por qué? Porque los milagros, las manifestaciones, el poder de Dios es un sello, es lo que habla Pablo, es un sello para saber que lo que estás predicando no es simplemente palabra.
Porque cualquiera puede venir a decir un mensaje bonito, pero las manifestaciones, el poder de Dios, es un sello de Dios para saber que el Evangelio es palabra suya y es la única que salva. Por eso las manifestaciones, el poder, los milagros suceden en un contexto de evangelismo. Es la confirmación de Dios que lo que se está hablando es palabra de Él, es palabra de vida para salvación del alma. Entonces, no es que las manifestaciones están muertas, no es que el poder de Dios cesó o cambió o es diferente, no. Dios sigue siendo el mismo, lo que cambiamos fuimos nosotros. Pero el poder de Dios sí, igual no terminó en Hechos, no terminó en la Biblia. No sé cuánto tiempo tengo. Tengo tiempo todavía. Así que voy a contar un poquito de algo que ya he hablado en otras ocasiones. Es que a veces pensamos, como decíamos, que los hombres de Dios, ¿no es cierto?, los que hacían hazañas tipo Elías, Pablo, Pedro, los apóstoles, esas cosas solo se veían en la Biblia, ¿no? Y la realidad es que no es así. El Señor está dispuesto, el Señor, es más, Él sigue queriendo hacer esas maravillas, solo está esperando la disposición. Y a diferencia de lo que muchas personas creen, el Evangelio no murió en la Biblia. El Evangelio, las manifestaciones, el poder de Dios, los milagros, no se quedaron solamente en la Biblia. Hay personas, claro, la Biblia se terminó y después vinieron muchas otras personas de Dios hasta la actualidad que siguen haciendo obras por el Espíritu Santo y que siguen predicando el Evangelio con poder de Dios. ¿Cierto? 1735, y es un llamado a hacer conciencia de qué Evangelio estamos viviendo. Es importante concebir el Evangelio como lo que realmente es. ¿Estamos seguros de que estamos viviendo el Evangelio que Jesús predicaba? Año 1735, Juan Wesley y Charles Wesley, ¿no? John Wesley, Juanito para los amigos, Charles Wesley es Carlos para los cuates. Juanito y Carlitos Wesley, ¿no es cierto? 1735, los tipos habían nacido en cuna cristiana y se deciden ir a predicar el Evangelio a Inglaterra, una isla por ahí en Inglaterra. Y cuando van a esa isla que quedaba cerca de Inglaterra, la verdad, les soy sincero, el evangelismo fue desastroso. Ellos estaban totalmente resignados, es más, ellos se regresaron con la cabeza agachada y desanimados totalmente. Fue una pérdida de tiempo total, nadie se convirtió, no, fue un desastre total. Cuando ellos iban en el barco ya de regreso, junto a los moravos, así se llamaban la tribu, la aldea, así se le decía a los de esa aldea, los moravos, encima de que el evangelismo fue un desastre, cuando ellos regresan en el barco se da una tremenda tormenta en alta mar, pero una tormenta horrible, tanto así que un rayo parte el mástil principal, lo parte por la mitad. Y Juan se asusta, pues no tiene miedo Juan. Y Carlitos, Wesley, lo pueden investigar. Están llenos de miedo, están temblando y se pueden orar, pero están ahí temblando. Pero algo notan ellos en los moravos. Los moravos ni se inmutaban, estaban tranquilos. Es más, mientras más grande era la tormenta, más empezaban a cantar himnos y hasta se reían y gozaban en plena tormenta. Y Juan le pregunta a uno, bueno, pero ¿qué no ven lo que está pasando? Y el moravo le dice, sí, pero nosotros tenemos el Dios que controla los mares. Y seguían cantando y orando. Y Juan Wesley, en sus propias palabras, le empieza a decir, en ese momento, sentí lo que él mismo denomina la experiencia del corazón ardiente.
Y él dice en sus propias palabras, en ese momento yo sentí que el corazón me ardía, literalmente sentía que el corazón me ardía. Y entonces entendí que aunque toda mi vida había profesado que creía en Dios, en realidad nunca lo había conocido. Y desde ese momento empecé a creer en Dios como se debía. Me llegó una convicción y empezó a orar y semanas de ayuno. Después regresó a Inglaterra y predicó el Evangelio por 50 años. 50 años predicando el Evangelio. Y fundó lo que se conoce hoy como la Iglesia Metodista. Así le llamaban a Juan. Pero le llamaban, tú predicas el Evangelio. Tenía un método para predicar y le decía, estos son los del método. Y así se fundó la Iglesia Metodista. 50 años, pero él tuvo que ser consciente y decir, ¿qué Evangelio estoy viviendo? Aunque toda mi vida he profesado creer en Dios, en realidad nunca lo había conocido. 1735, vamos más modernos. 1904, Evan Roberts. 1904, es solo para mostrar que los milagros siguen sucediendo. 1904, no se quedaron solo en la Biblia. 1904, Evan Roberts en Gales. Un jovencito de 16, 17 años. Jovencito, pero el tipo 13 años estuvo orando por un avivamiento. No fue solamente una vigilia, ¿no es cierto? No fue solamente en un ayuno, en una intercesión. No, el tipo 13 años ahí llorando y llorando. Señor, yo quiero que tu presencia visite Gales, que tu Espíritu Santo visite Gales. 13 años. Y le decía al Señor, Señor, doblégame. Y así por 13 años. Y le decía a su compañero, ¿tú no crees que el Espíritu Santo pueda darnos 100,000 almas? 6 meses después de eso, 100,000 personas se convirtieron al Señor. En 6 meses. ¿Cuántos años llevamos nosotros de convertidos? Es la disposición en nosotros. Y así puedo seguir con el avivamiento en Azusa, William Seymour, 1906, 1905, Tommy Hicks, 1950, Carlos Anacondia. O sea, Carlos Anacondia es interesante, por cierto. El tipo nunca estudió en un instituto de teología ni nada. Él se convirtió y apenas se convierte sale a predicar el Evangelio. Porque él decía, tengo un tesoro que necesito compartirlo. Y él se quedaba como que un poco distorsionado cuando le predicaba a la gente. Y la gente le decía, sí, yo también soy cristiano. Y él decía, ahí me di cuenta de muchas personas que decían ser cristianas, pero que nunca predicaban el Evangelio. Y yo no lo entendía, porque para mí yo encontraba un tesoro y tenía que compartirlo. Así que me fui a los hospitales. Y quería sanar, quería orar por los enfermos para que se sanen, porque el Señor me había prometido en su palabra, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Yo dije, Señor, yo quiero ver esto en mi vida, tú no mientes. Así que se fue al hospital, disposición, una persona que recién se convertía, no tenía preparación teológica, no era tan espiritual, pero tenía convicción y la disposición. Y va al hospital. Y el guardia se da cuenta de lo que quería hacer. Y le cierra la puerta, le dice, no, tú no puedes pasar aquí. No, eso de orar, no, ¿qué te pasa? Hay enfermos, aquí hay familiares, por favor, ten respeto. Quizás yo sinceramente me hubiese dado la vuelta, me iba a mi casa y dije, bueno, Señor, no se pudo, otro día será. Pero el tipo tenía convicción. El tipo tenía disposición y una promesa que Dios le había hecho en su palabra. ¿Y saben lo que hace Carlos Anacondia? Dice, Señor, si tú me haces invisible, yo entro y oro por esas personas. Así de simple. Y él cuenta que él pasó nuevamente, literalmente el guardia estaba ahí, él pasó de frente, caminando, ni siquiera corriendo. Abrió la puerta y entró.
y el guardia no lo vio. Y empezó a orar por los enfermos en el hospital, y los enfermos se sanaron, y ahora tiene una campaña de liberación de endemoniados, algo increíble. Una persona que no era teólogo, no tenía años de convertido, pero tenía convicción en el mensaje, disposición. El Evangelio es eso, el Evangelio sí se predica con palabras, pero el Evangelio también es poder de Dios, y es poder de Dios que sigue vivo, y es un poder que te fue conferido a ti, que te fue concedido a ti, que el Señor te lo dio y te lo confió a ti, un poder, ¿no es cierto? En medio de la vasta herencia que tenemos en Dios, el Señor te dijo, ¿sabes qué? El Evangelio, la predicación del Evangelio no se lo voy a dar a los ángeles, te lo voy a dar a ti, es privilegio tuyo, y el poder del Evangelio va a ser para ti también. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese poder? Pablo termina ese versículo diciendo en plena certidumbre. Esto quiere decir que predicaron el Evangelio con convicción. Amados, cuando estamos plenamente convencidos de lo que anunciamos y lo vivimos, eso se manifestará a la hora de compartirlo. El Espíritu Santo produce esa convicción al leer su palabra y también producirá esa convicción en los demás cuando compartamos el Evangelio. Esta convicción resulta en dos cosas. La primera, como ya vimos, resulta para salvación, ¿no? Romanos 1:16. Y la segunda se encuentra en el versículo 6. Versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Diga tribulación. Dígalo así más fuerte. Tribulación. Ahora diga gozo. El gozo tiene que decirlo más fuerte que la tribulación porque el gozo es más fuerte que la tribulación. Así que diga gozo. Eso, ahora sí parece que hay gozo en medio de la tribulación. Note el contraste, ¿no? La paradoja, gozo en medio de tribulación. Y Pablo dice, vosotros recibisteis el mensaje en medio de gran tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Y esa es la convicción del mensaje. Cuando el mensaje del Evangelio llega a nuestras vidas, resulta en dos cosas: salvación, y otro es que nos da gozo, aún en medio de aflicción. En el caso de los tesalonicenses, ¿no es cierto?, estaban pasando por gran tribulación. No solamente los tesalonicenses, pero la iglesia primitiva, ¿saben?, la persecución que estaban pasando. Y en medio de las aflicciones, de la tribulación, los tipos estaban gozosos, ¿cierto? Y es que hay un gozo que supera cualquier aflicción. Hay un gozo que no te lo puede quitar nada ni nadie. Porque el enemigo solo puede quitar lo que te da, ¿no es cierto? Lo que el mundo te da, te lo quitan. Pero lo que el Señor te da, nadie te lo puede quitar. Y ese gozo viene de Dios. Dice, el recibir el Evangelio con convicción también produce gozo en nuestros corazones. Un gozo que solo Dios puede dar y que trasciende y permanece aún en medio de la aflicción. ¿Se siente usted afligido? ¿Está pasando por problemas? ¿No sabe qué hacer? ¿Hay tribulación en su corazón? ¿Cierto? ¿Hay preocupación por la economía? Quizás no le están dando
bien, no le están cerrando las cuentas, hay deudas que pagar, siente aflicción quizás por alguna enfermedad, los médicos solo dan mensajes tristes. No permita que la aflicción le quite el gozo. El Evangelio da gozo también. ¿Por qué? Porque el gozo del Evangelio es el gozo de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de entender que lo que yo vivo en la carne, ¿no es cierto? Lo que yo vivo en este cuerpo físico, material, perecedero, corruptible, es efímero, que soy peregrino en esta tierra, que tengo una casa, una mansión allá en los cielos, donde voy a pasar la eternidad. Entonces, ese es el gozo que tengo, es el gozo del que Pablo refería y decidía, o sea, es el gozo de entender que para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Ese es el gozo que yo tengo. Que este tiempo que paso aquí, este tiempo efímero, rápido, no es para hacer riquezas en este tiempo, no es para vivirlo bien en este tiempo, no. Me llega la muerte, no sabemos si mañana estamos. Entonces, lógicamente, no, esta vida no es para eso, no es para las riquezas, no es para vivirla bien. No, ya tendrás toda una eternidad para vivirla bien con el Señor, para disfrutarla, para tener riquezas en el cielo. Como Jesús decía, acumulen riquezas en el cielo, donde no hay ladrón, donde la polilla no corroe. Entonces, tenemos que cambiarnos el chip, ¿no es cierto? A veces queremos vivir una buena vida aquí en la tierra y nunca se trató de eso. Esta vida se trata para hacer la voluntad de Dios. Ya disfrutaremos en la gloria con el Padre y tendremos toda una eternidad para disfrutar. Amén. Entonces, ese es el gozo que yo tengo en medio de la enfermedad. Por eso trasciende la aflicción, porque no se enfoca en la aflicción. Porque sabe que la vida aquí es pasajera. Por eso el gozo trasciende a eso. Porque como decía Pablo, el vivir es en Cristo y el morir ganancia. Ese es el gozo del Evangelio, el gozo de nuestra salvación. Terminamos el segundo punto, ¿no es cierto? Recordamos que estamos viendo tres aspectos. Primero, el evangelio de poder es un evangelio que se predica con palabras. Amén. El evangelio es un evangelio que se manifiesta en poder, en señales, en milagros. Y por último, el evangelio es un evangelio que se vive. De tal manera, en sus notas dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Diga, de hablar nada. El evangelio en sus notas dice, debe vivirse. La convicción, acuérdese de la convicción que el Espíritu Santo produce, la convicción que se produce en nosotros al escuchar el evangelio, gracias al Espíritu Santo, debe producir en nosotros frutos de arrepentimiento. Entonces, el evangelio se predica, el evangelio se manifiesta en poder y el evangelio se vive también. Entonces, ¿a qué se refiere con vivir el evangelio? Pablo dice, el testimonio de ustedes ha llegado a Macedonia, ha llegado a Acaya. Hoy es algo impresionante. Fuimos con Silas y Timoteo, ¿no es cierto?, a predicar. Y los tipos nos salían y decían, sí, no, nosotros creemos, somos creyentes. ¿Por qué? Porque hay una iglesia ahí en Tesalónica que hemos visto sus frutos de arrepentimiento.
Hemos visto cómo se convirtieron de los ídolos. Hemos visto el trabajo de su amor, el servicio. Y Pablo decía, wow. En otras palabras, me quitaron el trabajo, ¿no es cierto? Porque ya no tengo necesidad de predicarles nada. Imagínense, ese es el testimonio que debemos dar. Que el evangelio se predique con palabras. Sí, gloria a Dios, hay que anunciarlo. Pero es mucho más hermoso cuando el evangelio se predica con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Recuerda que el mayor milagro es la salvación, ¿no es cierto? Dije que el mayor milagro es la salvación. Entonces, nosotros, yo, ustedes, somos la mejor evidencia, la mejor prueba que existe de que Dios es real. Eres la mejor evidencia de que Dios es real. Eres la mejor prueba de que Dios existe. Tu conducta, tus pensamientos, tus actitudes, lo que la gente ve en ti, debe de convencerles de creer en Dios. Y la iglesia de Tesalónica tenía esto. Entonces nosotros somos ese testimonio. Lo que la gente ve en nosotros debe producirles no un rechazo al evangelio. Hay gente que dice, no, yo para terminar como ese hermanito mejor sigo como estoy. Pero no, nuestro testimonio debe de ser una razón para que la gente crea en Dios. Tanta era la convicción en la iglesia de Tesalónica, tanto era el poder del evangelio en ellos que predicaban con el ejemplo. A tal punto que Pablo no tenía necesidad de anunciar el evangelio en las ciudades vecinas. Y este debe ser nuestro estilo de vida. Está bien que prediquemos el evangelio con nuestras palabras, y gloria a Dios cuando se manifieste con poder. Pero es mucho más hermoso cuando alguien viene a los pies de Cristo por nuestro testimonio. ¿Cierto? Qué lindo sería, oye, ¿has visto a Carlos? No sé qué le pasa a Carlos, pero no sé, cuando hablo con él siento algo distinto. Mira a Juanita, mira a Felipe, oye, los tipos, no sé, pero tienen un gozo, una esperanza, no sé, siempre lo veo bien. Y mira que están pasando por necesidades. Incluso yo creo que tengo una mejor vida que ellos, pero ¿por qué yo soy tan infeliz y ellos se ven tan felices? Que la gente pueda hablar de nosotros y pueda decir, uy, yo necesito hablar con esa persona, uy, no sé qué hacer, seguramente voy a hablar con Felipe, con Juan. Ellos van a saber qué decirme. Yo sé que esta persona me va a dar una palabra de amor, una palabra de paz. Yo sé que él me va a aconsejar bien. Que la gente pueda decir de nosotros que somos gente de bien, que la gente pueda vernos y diga, uy, seguramente este tipo tiene que ser cristiano, uy, seguramente esa chica tiene que ser hija de Dios, no sé por qué, pero cuando hablo con ella me siento bien, me siento tranquilo, tiene que ser cristiana, tiene que ser cristiano y quiero ser como él. Y que la gente se nos acerque y nos pregunte, oye, ¿qué tienes? ¿Qué haces? Y dime, ¿qué puedo hacer para ser como tú? El evangelio predicado con el testimonio. Nosotros, nuestra vida tiene que ser la mayor prueba y la mayor evidencia de que Dios es real, de que Dios transforma vidas, de que Dios sigue salvando el día de hoy. Y hay gente que está esperando esa evidencia. Seamos pues personas que prediquen el evangelio con su testimonio. Y ya para terminar, si algo puedo decirte es que permitas que el poder de Dios se manifieste en tu vida, predicando el evangelio en todo momento. Y si los milagros no ocurren, recuerda que el milagro más grande es tu testimonio. Papá Dios, gracias Señor te damos
por este maravilloso tiempo. Gracias, Padre, por exhortarnos, por recordarnos una vez más en tu palabra lo fundamental que es el Evangelio, lo fundamental que es el evangelismo, Señor. No solo se predica, no es simplemente palabra, no, hay todo un misterio detrás, un misterio de amor, un misterio de esperanza, un misterio de fe. Es la historia de aquel que murió por mí en una cruz. Es la historia del amor más grande del mundo, del universo. Por eso tiene tanto poder, porque es tu historia, Señor, es tu vida, es la vida de Jesús. Ayúdanos, Señor, a no ser mezquinos con esa sangre, pero que podamos, Señor, compartirla con mi amigo, con mi amiga, con ese familiar, con ese vecino, con mi compañero de trabajo. Ayúdame a predicar el Evangelio, a anunciarlo. Padre, deseamos que los milagros no cesen. Perdónanos nuestra falta de disposición. Entendemos ahora de qué se trata. Entendemos que tú siempre estuviste dispuesto. Entendemos que tú no cambiaste nunca, que los que cambiamos fuimos nosotros. Perdónanos, Señor. Y hago un compromiso. Dígale al Señor, Señor, hago un compromiso. Dígalo, no lo escucho. Hago un compromiso. Usted puede hacerlo mejor. Señor, hago un compromiso. Son pocos los que quieren hacer el compromiso. Bueno, está bien, solo las personas que quieren hacerlo, porque tampoco vamos a obligar a nadie. Pero eso sí, las personas que quieren hacer el compromiso, dígalo en voz alta. Señor, hago el compromiso de vivir tu evangelio, de anunciarlo con mis palabras y de estar dispuestos a que tu poder se glorifique en mi vida, en todo cuanto tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a continuación a honrar a nuestro Señor con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Vamos, mientras los hermanos Ujieres se alistan, vamos a orar, entregándole al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo.